Luis Fonsi se secó el sudor de la frente mientras comprobaba nuevamente las lecturas del sensor. Se suponía que el pequeño puesto avanzado humano en Kepler 442b estaría tranquilo. Ese era el objetivo de estar destinados en esta luna remota. Solo él, otros 3 marines y la doctora Lisa Kane haciendo su investigación sobre la vida vegetal extraterrestre. La alarma empezó a sonar exactamente a las 14:30 hora local. Luis agarró su rifle y corrió hacia la consola principal. Algo grande se movía hacia su base. Algo que no debería estar allí. Lisa, ve a la habitación segura, le gritó Luis al científico. Era una buena persona, siempre amable, pero nunca había visto un combate real. Este no era el momento para que ella fuera valiente. ¿Qué pasa?, preguntó, pero ya se dirigía a la parte trasera del edificio. Luis miró la pantalla. Lo que fuera que venía, caminaba sobre 2 piernas. Era grande, muy grande, y estaba herido. El sensor de calor mostraba que perdía temperatura rápidamente. Quédate ahí hasta que yo diga que es seguro, le dijo Luis. Se dirigió a la puerta principal y esperó. Lo que entró por la puerta no era lo que Luis esperaba. Había visto fotos del Skalitz antes. Eran el enemigo. Llevaban 10 años luchando contra humanos, pero este parecía diferente. Era alto, quizá de 2,4 metros, con escamas verdes y marrones que reflejaban la luz. Su ropa estaba rota y ensangrentada. El guerrero Skal dio 2 pasos más y cayó al suelo con fuerza. Luis seguía apuntándolo con su arma, pero algo andaba mal. Esta criatura no intentaba luchar. Intentaba mantenerse con vida. Lisa, te necesito aquí afuera, gritó Luis. Trae tu botiquín. ¿Estás loca?, respondió ella. Es un Skalitz. Es un Skalers y no se mueve. Lisa salió lentamente con sus suministros médicos. Tenía miedo de que Luis lo notara, pero también curiosidad. Eso era. ¿Cómo estaba? Tenía que saberlo todo. El Skalitz respiraba con dificultad. Sus grandes ojos amarillos los miraban. Luis esperaba ver ira u odio. En cambio, vio algo parecido al miedo. Lisa se arrodilló junto a la criatura. Necesito ver qué tan graves son las heridas, dijo. Su voz temblaba un poco, pero sus manos eran firmes. El Skalitz intentó hablar. Su voz era profunda y áspera. Las palabras salieron en su propio idioma, pero el traductor de la mesa las recogió y las cambió al inglés. Por favor, dijo la máquina con voz monótona. Debo decirles por qué me enviaron aquí a morir. Luis y Lisa se miraron. Esto no era lo que esperaban que dijera un soldado enemigo. Lisa curó las heridas de la criatura mientras Luis vigilaba. Las heridas eran graves, pero no mortales si se trataban bien. Alguien le había disparado a este Skalitz varias veces, pero no con armas humanas. Las marcas de quemaduras parecían provenir de pistolas de energía Skalitz. ¿Quién te disparó?, preguntó Luis. El Skalitz guardó silencio un buen rato. Lisa terminó de vendar las heridas más graves y le dio agua. Finalmente, volvió a hablar. Mi propia gente, dijo a través del traductor. Me llamo Comandante Ska. He servido al dominio durante 30 años, pero aprendí algo que se suponía que no debía saber. Luis sintió un escalofrío en el estómago. ¿Qué aprendiste? Ska intentó incorporarse. Lisa lo ayudó a apoyarse en la pared. Sus grandes ojos miraron a ambos humanos durante un largo instante. Aprendí porque su especie nos asusta, dijo. Lisa emitió un leve sonido de sorpresa. ¿Te asusta? Pero estás ganando la guerra. Vuestros barcos son mejores que los nuestros. Tus armas son más fuertes. Eso es lo que pensé también. Dijo Ska. Eso es lo que todos pensábamos. Pero estaba equivocado. No estamos ganando. Estamos perdiendo. Y el Alto Consejo lo sabe. Luis bajó un poco su rifle. Esta conversación estaba yendo en una dirección que él no esperaba. ¿De qué estás hablando? Sus flotas han tomado 6 colonias humanas el año pasado. Sí,
dijo Ska. ¿Pero a qué precio? ¿Sabes cuántos Kayaks murieron tomando esas colonias? ¿Sabes cuántos barcos perdimos? Luis no lo sabía. Los militares humanos no compartían esos números con los soldados regulares. Por cada mundo humano que tomamos, perdemos 3 naves. Por cada uno de los tuyos destruimos. Por cada soldado humano que matamos, perdemos a 2 de los nuestros. Esto nunca ha sucedido antes en nuestra historia. Lisa se sentó en una silla. Ella parecía confundida. Pero eso no tiene sentido. Tu tecnología es mejor. La tecnología no lo es todo. Ska dijo, hemos aprendido esto luchando contra los humanos. Su gente hace cosas que no tienen sentido. Cosas que no deberían funcionar. Pero funcionan. Luis también se sentó, pero mantuvo su rifle listo. Dame un ejemplo. Hace 3 meses, formé parte de una flota que atacó una estación minera humana. Era un lugar pequeño, quizás 200 personas. Teníamos 10 barcos. Tenían un viejo barco de carga con algunas armas acopladas a él. Ska hizo una pausa para beber más agua. Su voz se hacía cada vez más fuerte. La nave humana debería haber huido. Cualquier especie inteligente habría huido. En cambio, volaron directamente hacia nuestro barco más grande. Convirtieron su barco de carga en una bomba y lo estrellaron contra nuestro buque de mando. Esa es una táctica humana común, dijo Luis. Lo llamamos embestir. Sé cómo lo llamas, dijo Ska. ¿Pero entendéis lo que significa para nosotros? En 3.000 años de guerra espacial, ninguna especie nos ha hecho esto. Nadie jamás ha elegido morir solo para hacernos daño. Lisa se inclinó hacia adelante. Pero funcionó. ¿Verdad? Perdiste tu nave de mando. Perdimos más que eso, dijo Ska. Su voz ahora era tranquila. Hemos perdido la comprensión de cómo funciona la guerra. Después de esa batalla, todos los comandantes de Skalix tenían la misma pregunta. ¿Qué más harán los humanos que no podamos predecir? Luis empezó a comprender. Estás diciendo que te asustamos porque somos impredecibles. Más que eso, dijo Ska. Nos asustas porque estás dispuesto a perderlo todo para ganar. Eso no es normal. Así no es como se comportan las especies inteligentes. La habitación quedó en silencio por un rato. Afuera, el viento soplaba a través del paisaje vacío de la luna. Luis pensó en todas las batallas de las que había oído hablar, en todas las naves humanas que se habían perdido, en todos los soldados que habían muerto. Entonces, ¿qué pasa ahora? Lisa preguntó. Ska la miró con esos grandes ojos amarillos. Ahora os digo el resto de la verdad. La parte que me envió aquí a morir. La parte sobre lo que su especie realmente le está haciendo a nuestra galaxia. Pasaron 2 días antes de que Ska estuviera lo suficientemente fuerte como para contarles más. Lisa había estado cuidando sus heridas y Luis había estado pensando en lo que había dicho el comandante Skalix. La idea de que los humanos asustaban a sus enemigos era difícil de creer. A la tercera mañana llegó el capitán Roy Blake con el barco de suministro mensual. Luis le había pedido que viniera temprano. Esto era demasiado importante para manejarlo solo. Roy era un hombre mayor, quizás de 50 años, con cabello gris y ojos cansados. Había estado luchando contra los kayaks más tiempo que la mayoría de la gente. Cuando vio a ZTHK sentado en su mesa bebiendo café que Lisa le había preparado, la mano de Roy fue a su arma. Fácil, dijo Luis. Él no está aquí para pelear. Quiere hablar. Roy miró al extraterrestre y luego a Luis. ¿Hablar de qué? Sobre por qué nos tienen miedo, dijo Lisa. Roy se rió, pero no era un sonido alegre. ¿Tienes miedo, niño? He visto lo que sus barcos pueden hacer. He estado en las colonias que quemaron. No tienen miedo de nada. Ska dejó su taza de café. Capitán Blake, dijo a través del traductor. Yo sé tu nombre, conozco tu barco. El Alto Consejo de Skal tiene un archivo sobre usted. El rostro de Roy se endureció.
¿Eso se supone que me debe asustar? No. Sa dijo, se supone que te hará entender. No guardamos archivos de enemigos individuales a menos que sean especiales. Eres especial porque has hecho cosas que deberían ser imposibles. Roy se sentó a la mesa, pero no se relajó. ¿Qué cosas? La batalla de la estación próxima. Tenías un barco dañado contra 3 de los nuestros. Deberías haber muerto. Los ojos de Roy se entrecerraron. Yo morí, mi barco fue destruido. La mitad de mi tripulación murió, pero tú ganaste. Sta dijo, destruiste nuestras 3 naves antes de que la tuya explotara. Como Roy se quedó en silencio por un momento. Luis podía verlo recordando esa batalla. Había salido en todos los informes. Era el tipo de historia que los soldados humanos se contaban para sentirse valientes. Hice lo que tenía que hacer, dijo finalmente Roy. Hiciste lo que ningún comandante Skagix haría. Ska dijo, desactivaste el soporte vital para alimentar tus armas. Enviaste a la mitad de tu tripulación en una cápsula de escape para que tu nave fuera más ligera y rápida. Luego volaste directamente hacia nosotros mientras tu nave se desmoronaba a tu alrededor. Lisa negó con la cabeza. Suena loco. Fue una locura, dijo Roy. Pero funcionó. Cés se inclinó hacia adelante. A eso me refiero. Fue una locura. Fue ilógico. No debería haber funcionado. Pero funcionó porque estabas dispuesto a morir para que funcionara. Luis empezaba a comprender algo. Estás diciendo que eso no es normal. En 3000 años de guerra espacial, el dominio Skagix ha luchado contra docenas de especies. Hemos conquistado mundos con miles de millones de personas. Sabemos cómo funciona la guerra. Sabemos cómo se comportan las especies inteligentes cuando están perdiendo. Seska se levantó y se acercó a la ventana. Afuera, el paisaje estaba vacío y gris bajo el pálido sol. Cuando una especie está perdiendo, negocia. Ofrece tributo. Entrega a sus líderes militares para salvar a su gente. Hace tratos. Esto es lógico. Así es como funciona la supervivencia. Se giró para mirarlos. Los humanos no hacen esto. Cuando pierden, luchan con más fuerza. Cuando destruyen sus naves, usan los fragmentos como armas. Cuando invaden sus mundos, convierten sus ciudades en trampas. Cuando los capturan, siguen luchando hasta morir. Roy sonrió, pero era una sonrisa fría. Apenas lo estás descubriendo. Lo descubrí hace 2 años, dijo Ska. Por eso estoy aquí. El Alto Consejo no quería oír lo que había aprendido. Lisa sirvió más café para todos. ¿Qué aprendieron? Sta volvió a sentarse. Sus grandes manos rodearon la pequeña taza de café, y Luis notó que temblaban un poco. Aprendí que el dominio nunca antes había luchado contra una especie como los humanos. Todas las demás especies que conquistamos eran lógicas. Querían sobrevivir más que ganar, así que pudimos predecir lo que harían. Tomó un sorbo de café y continuó, pero los humanos somos diferentes. Deseas ganar más de lo que quieres sobrevivir. Esto lo cambia todo. Significa que no podemos predecirlo. Significa que no podemos hacer tratos contigo. Significa que luchar contra ti es peligroso en formas que no entendemos. Roy se reclinó en su silla. ¿Así que lo qué? Eso solo significa que tienes que trabajar más duro para vencernos. No, dijo Sta, y su voz era muy tranquila. Eso significa que tal vez no podamos vencerte. La habitación estaba en silencio. Luis podía oír el zumbido del generador de energía de la base afuera. Explícame eso, dijo Luis. Ska miró a cada uno de ellos. El Skagix de Mingen está construido sobre una idea simple. Somos más fuertes que todos los demás, por eso todos los demás nos sirven. Nuestros barcos son mejores. Nuestra tecnología es más avanzada. Nuestras tácticas son superiores. Esto ha sido cierto durante 3.000 años. Hizo una pausa. Pero los humanos nos han enseñado que ser más fuerte no es suficiente.
Nos has demostrado que un enemigo más débil aún puede ganar si está dispuesto a pagar un precio que nosotros no estamos dispuestos a pagar. Lisa frunció el ceño. ¿Qué precio? Todo. Sta dijo. Los humanos lo sacrificarán todo para ganar. Sus naves, sus ciudades, sus vidas. Quemarán sus propios mundos antes de permitirnos tomarlos. Lucharán batallas que no podrán ganar solo para hacernos sangrar. Roy asintió lentamente. ¿Y eso te asusta? Nos aterroriza, dijo Sta. Porque funciona. Cada batalla contra los humanos nos cuesta más de lo esperado. Cada victoria es menor de lo planeado. Cada derrota te enseña algo nuevo sobre cómo hacernos daño. Luis pensó en esto. Pero seguimos perdiendo mundos. Sí, pero estamos perdiendo barcos. Estamos perdiendo soldados. Estamos perdiendo el tiempo. La voz de Setka se hacía cada vez más fuerte. Lo más importante es que estamos perdiendo aquello que nos hizo poderosos. ¿Qué es eso? Lisa preguntó. Nuestra reputación. Durante 3.000 años, otras especies han servido al dominio porque sabían que no podían vencernos. Ahora han visto a los humanos luchar contra nosotros y sobrevivir. Han visto a los humanos hacernos pagar un precio por nuestras victorias. Setka volvió a mirar por la ventana y algunos de ellos empezaron a hacer preguntas. Preguntas como, si los humanos pueden hacer sangrar a los Kalix, quizá no sean tan fuertes como pensábamos. Quizá también puedan sangrar. Ami Chen había estado escuchando todo desde la sala de comunicaciones. Como oficial de señales del puesto avanzado, pasó la mayor parte de su tiempo monitoreando los movimientos de la flota de Skyak y tratando de descifrar sus mensajes codificados. Lo que Sta les estaba contando coincidía con lo que había estado viendo en los datos. Entró en la sala principal llevando una tableta llena de números y gráficos. Ami era joven, quizá de 25 años, pero era inteligente, muy inteligente. Ella podía ver patrones en datos que otras personas pasaban por alto. Comandante Ska, dijo, sentándose a la mesa. Llevo 2 años observando los movimientos de la flota de Skyak. Dices la verdad sobre algo. Tus flotas ya no avanzan. Ska miró su tableta cuando la giró hacia él. Sus grandes ojos estudiaron los gráficos. Estos números son correctos, dijo. Hace 3 meses, el Alto Consejo ordenó a todas las flotas que dejaran de avanzar y tomaran posiciones defensivas. Roy se inclinó para mirar los gráficos. ¿Posiciones defensivas? Eso no suena como Skyx. No es propio de nosotros, coincidió Sta. El dominio Skal nunca ha tomado posiciones defensivas. Siempre hemos sido nosotros los que atacamos. Pero los humanos han cambiado eso. Ami señaló uno de sus gráficos. Mira esto. Hace 6 meses, había flotas aquí, aquí y aquí, todas moviéndose hacia el espacio humano. Ahora, todos están retirados, formando una línea, como si estuvieran tratando de proteger algo. Están protegiendo los mundos centrales del dominio. Ska dijo, el Alto Consejo teme que si los humanos rompen nuestras defensas exteriores, le harán a nuestros mundos natales lo que le han hecho a nuestras flotas fronterizas. Luis frunció el ceño. ¿Qué hemos hecho con vuestras flotas fronterizas? Ska se quedó en silencio por un momento. Luego empezó a hablar y su voz ahora era diferente. Más triste, quizás. O más cansado. Os contaré sobre la batalla de Wolf 359. Fue hace 6 meses. Yo estaba al mando de la tercera flota de Skalix. Teníamos 15 barcos, todos nuevos y muy potentes. Nuestra misión era llevar la estación de investigación humana allí. Hizo una pausa para beber un poco de agua. La estación de investigación tenía quizás 50 personas en ella. Científicos en su mayoría. No tenían armas, salvo sus armas personales, ni naves, salvo unas cuantas pequeñas lanzaderas. Debería haber sido fácil. Lisa parecía confundida. ¿Qué pasó? Cuando llegamos no intentaron correr. No intentaron ocultarse. En lugar de eso, comenzaron a transmitir en todas las frecuencias.
Estaban leyendo nombres. ¿Nombres? Roy preguntó. Nombres de soldados humanos que murieron luchando contra nosotros. Nombres de las colonias humanas que habíamos destruido. Nombres de los barcos humanos que habíamos capturado. Leyeron nombres durante 6 horas mientras nos preparábamos para desembarcar nuestras tropas. Amy negó con la cabeza. No entiendo. ¿Por qué harían eso? Nosotros tampoco, dijo Cés. Así que lo ignoramos. Desembarcamos nuestras tropas y tomamos la estación. Fue fácil, tal como esperábamos. Luis esperó a que continuara. Los 50 humanos murieron en 1 hora, pero antes de morir, hicieron algo que no esperábamos. Habían convertido su estación de investigación en una trampa. Stas se levantó y caminó alrededor de la habitación. Luis podía notar que le resultaba difícil hablar de esto. Los humanos habían conectado todos sus sistemas de energía a su reactor principal. Cuando nuestras tropas entraron en el edificio central, sobrecargaron el reactor. La explosión destruyó la estación, mató a todas nuestras tropas terrestres y dañó 3 de nuestras naves. Roy silbó suavemente. 50 personas derribaron 3 de sus barcos. 50 personas que sabían que iban a morir de todos modos, dijo Zetav. Eligieron hacer que sus muertes contaran para algo. Este no es un comportamiento normal. Amy miró su tableta. Pero aún así ganaste la batalla, ¿verdad? Tomaste el sistema. Tomamos un sistema vacío. Seska dijo que los datos de la investigación habían sido transmitidos a otras bases humanas antes de que llegáramos. La estación era inútil y perdimos 60 buenos soldados y 3 barcos al tomarla. Lisa estaba empezando a comprender. Así que no fue realmente una victoria. Fue peor que una derrota. Ska dijo, una derrota te enseña algo útil sobre tu enemigo. Esto nos enseñó que los humanos morirán sin motivo alguno, salvo para hacernos daño. Es aterrador porque significa que no hay límite a lo que harán. Luis reflexionó sobre ello. Había oído historias como esta antes, pero nunca se había parado a pensar en cómo se veían desde el otro lado. ¿Fue entonces cuando empezaste a entender?, preguntó. No, dijo Ska. Empecé a entender 3 semanas después. Cuando interceptamos una transmisión humana, era un mensaje de las familias de los fallecidos en Wolf 359. Volvió a sentarse y su voz se volvió muy baja. El mensaje no era de tristeza ni de dolor. Era de orgullo. Las familias estaban orgullosas de que sus seres queridos nos hubieran hecho daño. Estaban orgullosas de que 50 humanos hubieran hecho que 15 naves escalicas pagaran un precio por la victoria. Amy frunció el ceño. Eso me parece normal. Es normal para los humanos. Sta dijo, no es normal para nadie más. Cuando el dominio conquista a otras especies, las familias de los muertos están tristes. Ellos se lamentan. Quieren que la lucha cese para que nadie más muera. Los miró a cada uno. Las familias humanas son diferentes. Cuando los humanos mueren luchando contra nosotros, sus familias quieren venganza. Quieren que otros humanos sigan luchando. Quieren hacernos pagar un precio aún mayor la próxima vez. Roy asintió lentamente. Y eso te asusta porque significa que la guerra nunca terminará. Exactamente, dijo Cés. Cada humano que matamos crea más humanos que quieren luchar contra nosotros. Cada mundo que destruimos hace que los humanos restantes luchen con más fuerza. No podemos ganar esta guerra luchando porque luchar solo hace a los humanos más peligrosos. La sala permaneció en silencio un rato. Afuera, el viento arreciaba, produciendo un suave aullido alrededor de la base. Finalmente, Amy habló. Entonces, ¿qué decidió hacer el Alto Consejo? Ska miró por la ventana el paisaje gris. Decidieron que estaba pensando demasiado en las cosas equivocadas. Decidieron que me estaba contaminando con ideas humanas. Luis sintió esa sensación de frío en el estómago de nuevo. ¿Qué significa eso? Significa que decidieron que ya no era confiable. Se supone que los comandantes kayak no deben pensar en si las familias del enemigo
¿Están orgullosos o tristes? ¿No se supone que debamos preguntarnos si hay una mejor manera de resolver los problemas que pelear? ZTHK se volvió para mirarlos. Pero yo no podía dejar de pensar en estas cosas. Los humanos me habían mostrado que había otras maneras de ver la guerra, otras maneras de pensar en el coraje y el sacrificio. El Alto Consejo vio esto como una debilidad. Lisa se inclinó hacia adelante. Así que te enviaron aquí para morir. Me enviaron aquí con la esperanza de que los humanos me mataran. Ska dijo, pensaron que sería rápido y limpio. No esperaban que me ayudaras. No esperaban que escucharas lo que tenía que decir. Roy sonrió, pero era una sonrisa triste. Todavía no nos entienden, ¿verdad? No, dijo Ska. Y por eso están perdiendo esta guerra, aunque aún no lo sepan. Rodríguez había estado arreglando cosas en la base mientras escuchaba la historia de ZTHK. Era bueno con las máquinas y le gustaba mantenerse ocupado mientras pensaba. Pero cuando ZTHK empezó a hablar de la reunión del Alto Consejo, dejó de trabajar y vino a sentarse con los demás. Espera, dijo, dijiste que el Alto Consejo tuvo una reunión de emergencia. ¿Cuándo fue la última vez que hicieron eso? Ska pensó por un momento. Hace 312 años, cuando descubrimos por primera vez los viajes más rápidos que la luz. Los ojos de Amy se abrieron de par en par. Convocaron una reunión de emergencia solo por los humanos. Convocaron una reunión de emergencia por lo que los humanos le están haciendo al resto de la galaxia. Ska dijo, el problema humano no es solo la guerra entre nuestras especies. Se trata de lo que los humanos les enseñan a otras especies. Roy dejó su taza de café. ¿Qué quieres decir? Ska se acercó a donde había estado trabajando en un equipo roto. Tomó una de las herramientas y la miró. Esta herramienta es simple, pero funciona bien. Se usa para arreglar cosas que están rotas. ¿Pero qué pasaría si alguien tomara esta herramienta y la usara para romper cosas? Frunció el ceño. Supongo que seguiría funcionando, pero no es para eso. Exactamente. Ska dijo, las ideas humanas son como herramientas. Funcionan muy bien para los humanos, pero cuando otras especies empiezan a usar ideas humanas, las usan de maneras inesperadas. Lisa se inclinó hacia adelante. Danos un ejemplo. Ces dejó la herramienta y volvió a la mesa. La Federación de Comercio Centorana ha formado parte del dominio durante 800 años. Proporcionan naves y suministros a nuestras flotas. Siempre han sido pacíficos, felices de comerciar y obtener beneficios. Hizo una pausa. Hace 2 meses, un grupo de comerciantes centorinos se negó a entregar suministros a una flota de Skalix cuando nuestros comandantes preguntaron por qué los centorinos dijeron que habían aprendido algo llamado objeción de conciencia estudiando la cultura humana. Luis tuvo que sonreír levemente. Aprendieron a rechazar nuestras órdenes. Aprendieron la idea de que algunas órdenes no deben seguirse, dijo Ska. Este es un concepto humano. La mayoría de las especies de la galaxia no tienen palabras para describirlo. Amy negó con la cabeza con asombro. Así que simplemente se negaron a ayudarte. No solo se negaron, se organizaron. 30 familias de comerciantes firmaron un acuerdo en el que se comprometían a no transportar armas ni suministros para uso militar. Dijo que iba en contra de sus principios morales. Roy se rió. Apuesto a que eso enfureció al Alto Consejo. El Alto Consejo no estaba enojado, dijo Ska. Estaban confundidos. La ira es lo que sientes cuando alguien te desobedece. La confusión es lo que sientes cuando alguien usa palabras que no entiendes. Sonreía. ¿Qué pasó con los comerciantes? Ese es el problema, dijo Ska. El Alto Consejo no sabía qué hacer. Normalmente, cuando alguien desobedece al dominio, lo destruimos para dar ejemplo a los demás. Pero estos comerciantes no estaban desobedeciendo realmente. Estaban siguiendo un nuevo conjunto de reglas que habían aprendido de los humanos. Ska volvió a sentarse.
El Alto Consejo se dio cuenta de que si destruían a los comerciantes, otras especies lo notarían. Aprenderían que el dominio destruye a las personas por tener principios morales. Esto podría hacer que más especies también quisieran tener principios morales. Lisa estaba empezando a comprender. Entonces, no se podía castigarlos sin empeorar el problema. Correcto. Y el problema ya se estaba extendiendo. El gremio minero altariano había comenzado a preguntar sobre las condiciones laborales. El colectivo agrícola Riel quería negociar mejores acuerdos comerciales. 3 especies diferentes habían enviado mensajes diplomáticos preguntando sobre algo llamado derechos individuales. Amy abrió otra tabla en su tableta. He visto más comunicaciones cifradas entre especies no humanas en el último año. Mensajes que no pasan por los canales de Scalix. Seska asintió. Especies que han formado parte del dominio durante siglos se comunican entre sí sin pedir permiso. Comparten ideas. Ideas humanas. Luis pensó en esto. ¿Qué tipo de ideas? La idea de que los gobiernos deben servir a las personas, no gobernarlas. La idea de que los individuos pueden tomar decisiones sobre sus propias vidas. La idea de que algunas cosas son más importantes que la seguridad y la comodidad. La voz de Ska se hacía más fuerte a medida que hablaba. Pero la idea más peligrosa es la que los humanos demostraron en Wolf 359 y en 100 batallas más. La idea de que vale la pena morir por la libertad. Roy guardó silencio un largo rato. Luego dijo, ¿de cuántas especies estamos hablando? 43 especies han enviado solicitudes diplomáticas al Alto Consejo preguntando sobre el estilo de gobierno humano en el último año. Ska dijo que 17 especies han formado. Llaman a sociedades de ayuda mutua para ayudarse mutuamente sin pasar por la burocracia del dominio. 8 especies han empezado a rechazar ciertas órdenes. Silbó. Son muchos ciudadanos descontentos. No lo son. Ska dijo que eso es lo que hace que esto sea tan peligroso. Estas especies no se rebelan porque sufran. Se rebelan porque los humanos les han demostrado que hay una mejor manera de vivir. Amy levantó la vista de su tableta. Comandante, ¿qué pasaría si todas estas especies decidieran que ya no quieren formar parte del dominio? Seka guardó silencio un buen rato. Finalmente, dijo, el dominio colapsaría. La habitación quedó en silencio después de eso. Luis podía oír el zumbido del sistema de reciclaje de aire de la base en las paredes. ¿Es por eso que quieren destruir a la humanidad?, preguntó Lisa. Para evitar que las ideas se propaguen. El Alto Consejo cree que si logran derrotar a los humanos rápida y completamente, las demás especies comprenderán que las ideas humanas no funcionan. Ska dijo, creen que el miedo hará que todos vuelvan a la antigua forma de hacer las cosas. Roy negó con la cabeza. Pero las ideas no funcionan así. Una vez que la gente sabe que algo es posible, no puedes hacer que lo olviden. Traté de explicarle esto al Alto Consejo. Ska dijo, les dije que las ideas no se pueden matar con armas. Les dije que cuanto más lucharan contra los humanos, más impresionantes les parecerían los humanos a las otras especies. Se inclinó hacia adelante. ¿Qué dijeron? Dijeron que pensaba como un humano. Ska dijo, dijeron que esto era una prueba de que las ideas humanas eran peligrosas y contagiosas. Dijeron que ya no era apto para comandar las fuerzas de Skayik. Luis ahora entendió. Así que te enviaron aquí para morir. Me enviaron aquí con la esperanza de que los humanos me mataran antes de que pudiera difundir ideas humanas a otros Skayiks. Ska dijo, pensaron que sería una justicia irónica. Los humanos que habían contaminado mi pensamiento acabarían con mi vida. Amy sonrió. Pero no te matamos. No, dijo Ska. Hiciste algo mucho más peligroso. Tuviste piedad. Curaste mis heridas. Escuchaste lo que tenía que decir. Me trataste como a una persona en lugar de a un enemigo. Miró a todos los presentes. Esta es la idea humana más peligrosa de todas. La idea de que los enemigos pueden convertirse en amigos.
La idea de que comprender es mejor que pelear. La idea de que todos merecen ser tratados con dignidad, incluso si son diferentes. Roy se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, el cielo estaba oscureciendo. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó. Setka guardó silencio un momento. Luego dijo, ahora tienes que tomar una decisión. Puedes matarme y demostrar que el Alto Consejo tenía razón sobre los humanos, o puedes dejarme vivir y demostrar que se equivocaban en todo. La mañana siguiente trajo noticias que lo cambiaron todo. Ya había estado monitoreando las comunicaciones toda la noche, y lo que encontró la hizo despertar a todos antes del amanecer. Tienes que ver esto, dijo, llevando su tableta a la mesa donde todos estaban reunidos. Intercepté una comunicación de la flota Skalix. Hablan del comandante Ska. Sta miró la pantalla. Su rostro cambió al leer el mensaje en su propio idioma. ¿Qué dice?, preguntó Luis. El Alto Consejo me ha declarado oficialmente muerto, dijo Ska. Les están diciendo a todas las fuerzas Calix que fui asesinado por humanos, como se esperaba. Dicen que esto demuestra que no se puede razonar con los humanos ni confiar en ellos. Roy frunció el ceño. Pero no estás muerto. Eso no les importa. Ska dijo que la verdad es menos importante que la historia que quieren contar. Lisa sirvió café para todos. Se había convertido en su rutina matutina durante la última semana. ¿Qué historia quieren contar? Quieren que otros Kayix crean que los humanos son monstruos que matan a cualquiera que intente hacer la paz. Ska dijo que así ningún otro comandante Skayax intentará comprender a los humanos ni aprender de ellos. Estaba trabajando en otro equipo, pero estaba escuchando. Parece que tienen miedo de que su propia gente descubra la verdad. Lo tienen, dijo Setka, porque la verdad es peligrosa para todo lo que han construido. Amy abrió otra pantalla en su tableta. Hay más. He estado rastreando las comunicaciones de esas otras especies que mencionaste. Las que preguntaban sobre ideas humanas. Giró la tableta para que todos pudieran ver. En la última semana, desde que hablamos con el comandante CK, la cantidad de mensajes entre especies no humanas ha aumentado un 300%. Y ya no usan los canales de comunicación de Skalix. Luis miró los números. ¿De qué están hablando? Libertad, dijo Amy. Independencia, autodeterminación, todas las ideas que los humanos dan por sentado. ZTHK estudió los datos. Esto es lo que temía que pasara. Una vez que las especies comienzan a hablar entre sí sobre estas ideas, se propagan muy rápidamente. Roy se sentó con su café. ¿Eso es malo? Es malo para el dominio, dijo Ska, pero podría ser bueno para todos los demás. Durante la siguiente hora, Ska les contó la parte final de su historia. La parte que lo había llevado a la muerte. Hace 3 meses, me ordenaron destruir una nave colonial humana que se había averiado cerca de Scala. Espacio, dijo. La nave tenía 5.000 personas a bordo, incluyendo muchos niños. No estaba armada. No pudo contraatacar. Lisa dejó su taza de café. ¿Qué hiciste? Seguí mis órdenes. Destruí la nave. La voz de Sta era muy baja. Pero antes de que lo hiciera, ocurrió algo inesperado. Se levantó y caminó hacia la ventana. Los humanos de la nave nos enviaron un mensaje. Sabían que iban a morir, pero en lugar de implorar clemencia o intentar negociar, hicieron otra cosa. ¿Qué?, preguntó Luis. Cantaron. La habitación estaba en silencio. Cantaron canciones sobre su mundo natal, canciones sobre sus familias, canciones sobre la esperanza, el amor y el futuro que querían para sus hijos. Cantaron durante 20 minutos mientras me preparaba para disparar contra su nave. Setka se giró para mirarlos. Y entonces, en su último mensaje, dijeron algo que nunca olvidaré. Dijeron: los perdonamos por lo que están a punto de hacer. Sabemos que solo estás siguiendo órdenes. Esperamos que algún día tu gente y la nuestra puedan ser amigos. Lisa tenía lágrimas en los ojos. Te perdonaron.
Me perdonaron. Ska dijo, aunque estuve a punto de matarlos. Aunque sabían que había matado a otros humanos antes, eligieron perdonar en lugar de odiar. Dejó de trabajar y levantó la vista. ¿Qué te hizo eso? Rompió algo dentro de mí, dijo ZTH. Algo que había mantenido unidas mis viejas creencias. Me di cuenta de que todo lo que me habían enseñado sobre los humanos estaba mal. Sta volvió a sentarse. Al volver a la flota, cometí un error. Les conté a otros comandantes lo que habían hecho los humanos. Dije que tal vez deberíamos intentar comprenderlos en lugar de simplemente luchar contra ellos. Roy asintió. Y ahí fue cuando te metiste en problemas. El comandante Vesna me denunció ante el Alto Consejo. Sta dijo que él decía que yo mostraba signos de contaminación ideológica y que no se podía confiar en que obedeciera órdenes sin rechistar. Amy levantó la vista de su tableta. ¿Qué pasó después? Me citaron ante el Alto Consejo para explicar mis acciones. Les conté todo lo que había aprendido sobre los humanos. Les hablé de las batallas donde los humanos habían luchado con una fuerza imposible. Les hablé de las ideas que se estaban extendiendo a otras especies. Les hablé de los humanos cantantes que me perdonaron. Setka hizo una pausa. Les dije que creía que estábamos librando la guerra equivocada. En lugar de intentar destruir a la humanidad, deberíamos intentar comprenderla. En lugar de obligar a otras especies a obedecernos, deberíamos intentar trabajar con ellas como iguales. Luis podía adivinar cómo se había sentido. No les gustó. El líder del consejo, Tesmore, dijo que me había infectado con la debilidad humana. Ska dijo que la misericordia y el perdón eran enfermedades que destruirían a los Kayix si se permitía que se propagaran. Lisa negó con la cabeza. Eso es horrible. Ordenó que me llevaran a esta luna y me dejaran morir. Ska continuó. Dijo que los humanos me matarían rápidamente y que mi muerte demostraría que la misericordia humana era solo una mentira que decían para engañar a sus enemigos. Roy se levantó y empezó a pasearse por la habitación. Pero no te matamos. No, dijo Sta. Hiciste exactamente lo que hicieron esos humanos en la nave colonial. Me mostraste bondad cuando podrías haberme mostrado odio. Me cuidaste cuando podrías haberme dejado morir. Me escuchaste cuando podrías haberme ignorado. Amy estaba trabajando en su tableta de nuevo. Comandante, veo algo interesante en el tráfico de comunicaciones. Parece que se está corriendo la voz de que sigues viva. Ska miró su pantalla. ¿Cómo es posible? Creo que algunas de las otras especies han estado monitoreando las comunicaciones humanas. Amy dijo que descubrieron que tenemos un Skalix aquí y que lo tratamos como un invitado en lugar de un prisionero. Sonrió. Apuesto a que eso está poniendo nervioso al Alto Consejo. Los está poniendo en pánico, dijo Sta, leyendo los mensajes. Miren esto. Están ordenando a todas las flotas que aumenten la seguridad. Están prohibiendo el contacto con fuerzas humanas. Están tratando de evitar que su propia gente se entere de que sigo viva. Luis miró los datos que Amy les estaba mostrando. ¿Por qué les da tanto miedo? Porque si otros Kalas descubren que los humanos pueden mostrar piedad a sus enemigos, demostrará que todo lo que el Alto Consejo ha estado diciendo es falso, dijo Sta. Demostrará que los humanos no son monstruos. Demostrará que podría haber otra manera de resolver nuestros problemas además de luchar. Lisa sonrió. ¿Y si el Skalix? Si lo descubren, las demás especies también lo descubrirán, dijo ZTH. Y si todos lo descubren, todo el sistema del dominio se desmoronará. Roy dejó de caminar y miró por la ventana. A lo lejos, vieron luces en el cielo. Se acercaban naves. Parece que estamos a punto de recibir visitas, dijo. Amy revisó su escáner. 3 naves humanas se acercan rápidamente. Están transmitiendo los códigos correctos. Luis agarró su rifle, pero no estaba preocupado. Si venían naves humanas, significaba que el comando había oído hablar de Sta y quería hablar con él. Mientras observaban las naves aterrizar fuera de la base,
Seka dijo algo que los sorprendió a todos. Quiero ir con ellos. Quiero contarles a otros humanos lo que te he dicho. Quiero ayudar a terminar esta guerra. Lisa lo miró. ¿Estás seguro? Una vez que lo hagas, nunca podrás volver al dominio. Ska sonrió y fue la primera vez que Luis lo vio realmente feliz. No quiero volver, dijo. Me has demostrado que hay una mejor manera de vivir. Una manera en que los enemigos pueden convertirse en amigos. Una manera en que la gente elige la comprensión sobre el miedo. La esclusa de aire se abrió y entraron varios soldados humanos. Su líder era una mujer con galones de coronel en su uniforme. Soy la coronel Patricia Hayes, dijo. Entiendo que tienes información que podría cambiar esta guerra. Sta se levantó y la miró con esos grandes ojos amarillos. Coronel Hayes, dijo a través de el traductor. Tengo información que podría cambiar toda la galaxia. Afuera llegaban más barcos. No solo barcos humanos, sino también barcos de otras especies. Se corrió la voz de que algo importante estaba sucediendo en esta pequeña luna. Luis miró alrededor de la habitación, a sus amigos, al extraterrestre que se había convertido en su invitado y a los soldados que habían venido a escuchar una historia imposible. La guerra no había terminado, pero algo había cambiado. Algo que podría ser más poderoso que cualquier arma. La galaxia estaba aprendiendo que los humanos no solo eran buenos peleando, también eran buenos perdonando. Y Luis se dio cuenta de que eso podría ser el arma más peligrosa de todas.